Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero quiero que podamos observar la primera parte de este versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como acabo de mencionarles, estamos tocando estos temas tan importantes en cuanto a la salvación. La salvación debe ser un tema tan importante en la que nosotros debemos conocerla bien. Pregunto si usted está seguro de ser salvo, está segura de ser salva. No quiero que pueda pensar y decir, no lo sé, o eso depende de Dios. Es lo común que la gente piensa. Pero usted como cristiano, como creyente de Dios, debe tener la plena seguridad y la plena confianza de que usted es salvo. Si alguien le preguntase, señorita o señora, o joven o caballero, ¿usted realmente está seguro de ser salvo? Es decir, el día que usted tenga que partir de este mundo, ¿estará en la presencia de Dios? Usted tiene que tener una seguridad en sus palabras. No puede dudar de esto. Bien dice Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Debe confiar en estas palabras. Debe confiar plenamente. El apóstol Pablo hace un enunciado muy importante en cuanto a la salvación. El apóstol Pablo dice que los que están en Cristo nunca sufrirán la eterna condenación. Hay textos bíblicos que nos afirman categóricamente que la salvación que hemos recibido de parte de Dios a través de su Hijo Jesús es totalmente segura. Eso significa que es imposible perderla. Es imposible perderla. Pero quiero que piensen en este texto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, si usted ha recibido a Cristo en su vida como su Señor y Salvador, tenga la plena confianza de que usted nunca sufrirá la eterna condenación. Y punto. Tal vez usted se encuentre con alguien que le diga que la salvación se pierde. Mire, si habría la posibilidad de perder la salvación, estaríamos absolutamente pendientes de no perderla. Esto nos causaría mucho estrés, nos causaría mucha angustia, ¿no es cierto? Si luego de recibir a Cristo, la Biblia dijese, cosa que no dice, ojo con lo que estoy diciendo, si la Biblia dijese que habría la posibilidad de perder la salvación, estaríamos pasando cada momento de nuestras vidas preocupados de no cometer algún pecado para no perder la salvación. ¿Quién podría vivir así? ¿Quién podría vivir así? Nadie. Vuelvo a decirle, si la Biblia nos dijese que habría la posibilidad de perder la salvación, estaríamos pasando cada momento de nuestras vidas preocupados de no cometer algún pecado para no perder la salvación. ¿Cómo viviría usted cada día de su vida?
angustiado. Ahora, si usted dice que se obtiene la salvación, pero hay que conservarla a través de sus obras, estaríamos diciendo que nuestra salvación lo obtendríamos por obras. ¿Me entendió lo que estoy diciendo? Escuche bien lo que estoy diciendo. Estoy volviendo a repetir porque quiero que quede bien claro este tema de la salvación. Si usted dice que se obtiene la salvación, pero a la vez dice que hay que conservar esa salvación a través de nuestras obras, estaríamos diciendo que nuestra salvación tendríamos que obtenerla por medio de las obras. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, vamos a Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjese lo que dice el pasaje, que la salvación que Dios nos ha otorgado no ha sido por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Si nuestra salvación dependiese de cumplir todas las obras de la ley, creo que nadie alcanzaría a ser salvo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos memoria de los versículos, como por ejemplo cuando Pablo escribió en Romanos 3, él dijo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay nadie que haga absolutamente lo bueno, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, dice Pablo. Y en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice el pasaje así. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué le hace entender cuando dice y nunca peque? ¿Qué le hace entender cuando la Biblia dice en cuanto al hombre, dice y nunca peque? Que el hombre por naturaleza peca. El mensaje aquí es que no existe una perfección absoluta en el ser humano. Todos tenemos debilidades, tentaciones y momentos de debilidad. Incluso las personas más nobles y virtuosas pueden cometer errores y caer en pecado. Podríamos también decir que este pasaje bíblico sugiere que la perfección moral no es alcanzable para los seres humanos. Incluso si alguien es considerado entre comillas justo, es posible que esa persona haya cometido errores en el pasado o que cometa errores en el futuro. Además, la naturaleza del pecado que está inherentemente en nosotros siempre está activo, dominando y controlando muchas de nuestras acciones y comportamientos. Si la salvación fuese de no pecar nunca y mantenernos en hacer las obras de justicia de Dios, que son sus mandamientos, pregunto, ¿quién podría decir, yo soy capaz de cumplir cabalmente todas las demandas de justicia de Dios y no pecar? Nadie. Si alguien dijese que lo podría hacer, caería en el pecado de orgullo. Es claro lo que nos dice el versículo 20. De nuevo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
Ahora, si la salvación que Dios ofrece fuese por cumplir todas las obras de la ley divina, ¿cuál sería el resultado? Vuelvo a mencionar, si la salvación que Dios ofrece fuese por cumplir todas las obras de su ley divina, ¿cuál sería el resultado para nosotros? ¿Cuál sería el resultado para nosotros? Fíjese, yo tengo 3 versículos aquí para una respuesta. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El apóstol Santiago es claro con lo que nos está diciendo. Si alguien cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, es como si faltara en todo. Si esa persona quebranta un solo mandamiento de Dios, es culpable, dice Santiago, es culpable de haber quebrantado toda. Así que el resultado sería, si es que Dios dijese que la salvación fuese por cumplir todas sus obras, el resultado es que ninguno de nosotros pudiésemos cumplir esas normas divinas. Acá tengo otro punto importante. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice el texto bíblico, Gálatas 3, 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya Santiago nos había dicho que si tú quieres cumplir toda la ley, pero si fallas en uno, fallaste en todo. Y ahora dice la Biblia, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito. Dios había dicho que maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mire, cuando observo este versículo, pienso en la ley. La ley no pudo cumplir sus propósitos de llevar al hombre a una vida de bendición. El problema no era la ley. El apóstol Pablo ya había declarado que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así lo había declarado el apóstol Pablo en cuanto a las leyes y mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son santos, justos y buenos. Los mandamientos de Dios expresaban el carácter de Dios. Si los mandamientos de Dios eran santos, eso significaba que el Dios que lo dio era santo. Si los mandamientos de Dios son justos, eso significaba que quien dio esos mandamientos es justo. Si los mandamientos de Dios son buenos, expresaba que quien dio esos mandamientos es bueno. Los mandamientos de Dios expresaban, revelaban el carácter de Dios. Dios es justo. Dios es santo. Dios es bueno. Y en la misma medida que Él es, así también son sus mandamientos. Así que el problema no era la ley por el cual
No pudo llevar al hombre a una vida de bendición. El problema fue que el hombre, dominado por su carne, es decir, dominado por su naturaleza carnal y pecaminosa, no respondió a esas normas divinas. Por las faltas incumplidas a las leyes de Dios, toda la raza humana fue colocada bajo la maldición de Dios. Bajo la maldición de Dios. ¿Cómo nos encontró Dios en el mundo? Aparte que nuestros caminos eran infelices, desventurados. ¿Cómo nos encontró Dios? Bajo un estado de maldición. Así nos encontró Dios, bajo un estado de maldición, porque nosotros hemos quebrantado las leyes divinas. ¿Eso no le hace sentir mal? ¿Que así Dios nos había encontrado? Tercer punto, tengo Romanos 2:12. Romanos capítulo 2, versículo 12. Lea conmigo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ahora fíjese el siguiente. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. A nosotros nos enseñaron los mandamientos desde niños. En el colegio nos enseñaron los mandamientos de Dios, aunque no todos completos, pero nos enseñaron los mandamientos. ¿Para qué nos enseñaron los mandamientos? Para vivir conforme a esos mandamientos. Usted estaba en la obligación de cumplir los mandamientos de Dios porque usted fue enseñado en el colegio o en su casa o en la vida religiosa en la que usted se encontraba. Estaba obligado usted y yo estábamos obligados. Pero dice aquí la Biblia, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El apóstol Juan dijo una gran verdad. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hemos infringido las leyes de Dios, hemos quebrantado todas sus normas y somos pecadores. Y la Biblia dice que todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Cómo cree usted que nos juzgará la ley? ¿Como personas buenas o como personas pecadoras? La ley nos ha juzgado ya nos ha juzgado la ley. Somos pecadores. Así nos juzga la ley. La ley ha revelado la condición espiritual de nuestras vidas. No somos justos, no somos buenos. Ni siquiera la ley dirá, has tratado de ser bueno. Ni siquiera la ley dirá, has tratado de ser justo en la tierra. No. Somos pecadores de nacimiento. Ya lo había declarado, ¿no es cierto?, el salmista David. Tú ves que soy malo de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre, dijo él. Y en otra versión dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Somos pecadores de nacimiento. Somos pecadores por elección. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 9. ¿Qué dice? Dice el texto bíblico, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mire, ahora sabemos lo que es pecado. ¿Por qué ahora sabemos lo que es pecado? ¿Por qué sabemos? Porque sabemos que el acto de
arrancar una bolsa a una mujer que está caminando porque sabemos que es robar. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Porque la ley le ha puesto un nombre a ese acto. Ese acto de tomar un bien ajeno es robar. ¿Quién puso ese nombre? La ley. La ley le puso un nombre. Cuando usted dice algo que no es verdad, ¿cómo se llama eso? Mentira. Sabemos lo que es el pecado porque la ley nos dice qué es. Porque eso es lo que dice aquí la Biblia. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley le puso un nombre a esos actos malos que cometíamos los hombres. Pecamos cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios y elegimos no obedecer. ¿Entiende lo que digo? Pecamos cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios y elegimos no obedecerlos. Pablo dijo en Romanos 7, versículo 14, dijo Pablo, Romanos 7, 14. ¿Qué dice el versículo 14? Observe, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Note lo que está diciendo Pablo en cuanto a la ley de Dios. Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Es espiritual? Claro que sí. La ley es de Dios y le pertenece a Dios y Él lo dio a los hombres para que nosotros podamos obedecerla. La ley es espiritual. Mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y más adelante Pablo dijo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que no solamente somos pecadores de nacimiento, también somos pecadores por elección. Hemos elegido pecar en la vida y muchas veces lo hemos hecho. Pero también somos pecadores por práctica. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa y afecta a cada parte de nuestro ser. La prueba de la naturaleza de pecado abunda en el mundo. Fíjese, se miente, se roba, se cometen actos de inmoralidad sexual, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, envidia, borracheras, rivalidades, homicidios. Son evidencias que somos pecadores por práctica. Todos tenemos una inclinación natural a pecar, todos los tenemos. En conclusión, el resultado de pretender alcanzar la salvación por medio de cumplir perfectamente las leyes de Dios, no podemos. Es imposible. Más bien, la ley nos condena. Dios sabe que ninguna persona en el mundo puede llegar a alcanzar la salvación que Él ofrece por medio de cumplir todas las obras de la ley. Él lo sabe, Él lo sabe. Y Dios, ante ese pleno conocimiento de cómo es el hombre frente a Él, que aun cuando nos concedió sus leyes, las hemos quebrantado, Dios estableció la forma y la manera posibles para que todas las personas en el mundo logren alcanzar la salvación eterna. Quiero que vea conmigo Gálatas 2, versículos 15 y 16. Fíjese, acá viene lo maravilloso, acá viene, yo diría, de lo que Dios nos ofrece y por medio de quién para alcanzar la salvación.
Dice Gálatas 2:15 y 16, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si usted quiere vivir bajo las obras de la ley en su vida, pretendiendo alcanzar la salvación por medio de ellas, nunca podrá alcanzar la salvación. Porque bien dice aquí el texto, bien dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué es justificado acá? Declarado justo, absolutamente justo. En otras palabras, salvo para siempre. No podrá, si es que quiere depender su salvación por medio de las obras de la ley. Vea usted Hechos 13, Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Sabed pues, estos varones hermanos, que por medio de él, o sea, por medio de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él. ¿Quién es él? En Cristo, en Jesucristo, en Jesús. En él es justificado, es declarado justo, salvo todo aquel que cree. Ya Pablo había dicho a los creyentes de Gálatas que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. Ahora, Romanos 3, 19 al 20, Romanos 3, versículo 19 y 20. Dice, versículo 19, Romanos 3, 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué tenemos conocimiento? Es el conocimiento del pecado. Recuerda que la ley le puso nombre a nuestros actos malos. Ya tenemos conocimiento de que este acto que voy a cometer se llama robar, este acto que voy a cometer se llama mentir, este acto que estoy cometiendo se llama fornicación, este acto que estoy cometiendo se llama envidia. Dios le puso un nombre a esos actos a través de sus leyes. Tenemos conocimiento ahora del pecado por la ley de Dios. Y por lo tanto, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie. Usted no podrá llegar al juicio y le dirá, Dios, quiero que me tengas presente. Tú me has enseñado tus leyes en la tierra y yo las he cumplido, Dios, así que merezco estar en tu gloria. Es imposible. Es imposible, nadie podrá decir aquello. La ley nos ha decretado una sentencia. La ley nos ha castigado, somos malditos. Mire, las santas leyes de Dios son buenas, dice Pablo. Son justas, son santas. La santa ley de Dios nos presentó tres cosas. Quiero que entienda esto. Número uno, a través de sus leyes, Dios estableció las normas de su justicia al mundo. Es decir, Dios a través de sus leyes le dijo al hombre, estas son mis normas justas. Mi deseo es que los pongas en práctica.
Señor, no puedo. Me domina este pecado en mi vida. Número 2, la santa ley de Dios mostró a los hombres su incapacidad absoluta de cumplir por sí mismos con esas normas. Y número 3, ante esa incapacidad nuestra de no cumplir las leyes de Dios, la ley nos condenó. En otras palabras, la ley no puede hacer justos a los hombres, sino que solamente puede sacar a luz su injusticia y condenarlos por ella. Ahora quiero que observe el versículo 21 y 22 del mismo pasaje de Romanos 3. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, es decir, la salvación de Dios, testificada, es decir, anunciada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, es decir, la salvación de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Observe lo que está diciendo Pablo en esta carta. Él dice, bueno, ya declaré que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Nadie podrá ser salvo por medio y a través de las obras de la ley. Las hemos quebrantado todas, dice Pablo en sus cartas. Así que, ¿qué está diciendo Pablo con esto? Pablo está diciendo que ya la ley, junto a la ley vino la solución para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el ser humano no iba a cumplir perfectamente, cabalmente las leyes que Él nos lo dio. Dios había dicho, quien no cumpliese sus leyes tenía que sufrir el castigo de la maldición. Nadie podría quitar esta maldición, nadie por sí mismo. Y Dios, sabiendo esto, a través de la ley y los profetas dijo, te voy a dar la forma y la manera como hacer para que alcances mi justicia. La ley ya había anunciado la venida de Cristo. Los profetas anunciaron la venida de Cristo. Y lo único que Dios espera que el hombre pueda alcanzar su justicia, su salvación y su perdón, solo es únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Solamente poniendo nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo. ¿Ya? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Fíjese, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Quién estaba en ese madero, en esa cruz? Cristo. Y la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo, estando colgado en la cruz, era maldito. Por su culpa y por mi culpa. ¿No le duele esto? ¿No le afecta su sensibilidad? Dios hizo la ley y Dios mismo dio la penalidad por quebrantarla. Quiero que entienda esto. Dios hizo la ley y Dios mismo dio la penalidad por quebrantarla. Hemos quebrantado la ley de Dios de algún modo.
Estamos bajo la maldición de Dios. Así Dios nos encontró. Malditos, sin merecer salvación alguna. Pero cuando pienso en estas cosas, pienso en esta frase que dijo esta persona que escribió lo siguiente: el centro de la cristiandad yace en la doctrina de la sustitución. Esta persona dijo: el centro de la cristiandad yace en la doctrina de la sustitución. ¿Qué es sustitución? ¿Qué entiende usted por sustitución? ¿Qué entiende? ¿Qué entiende usted por sustitución? Reemplazar, tomar tu lugar. Diríamos que es ocupar el lugar del otro. ¿Sí? Sustituir a alguien es ocupar el lugar de otro. Cristo estuvo en la cruz en nuestro lugar. Cristo recibió todo el peso de la maldición que nosotros merecíamos. La maldición de Dios por tus pecados y por los míos fue puesta sobre Cristo. Dice la Biblia: Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. La maldición de la desobediencia a la ley de Dios es quitada de nosotros y puesta en Cristo. Cristo se convirtió en esa maldición por nosotros para recibir el juicio de Dios sobre Él mismo. El juicio debería haber sido para nosotros. Por eso Pedro declaró en una de sus cartas que Cristo, el justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Miren, quiero terminar con Apocalipsis 5 y póngase de pie. Apocalipsis 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Dice el texto: y uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Me emociona, me alegra este texto. Porque acá le dice, y uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores, ya no llores. Me pongo en mi lugar, no llores. Sientes que la vida te ha traicionado, sientes que todo te ha ido mal en el camino de tu existencia. ¿Cuántas veces has llorado? ¿Cuántas veces has sufrido? ¿Cuántas veces has clamado a Dios por perdón? ¿Cuántas veces te arrodillaste y suplicaste: Dios, soy culpable de esto? Mi juicio debe ser para mí, no para ti, Dios. No llores. Y me pongo a pensar que Dios me dice: Edgar, no llores más. Porque aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Cristo ha vencido. Cristo ha resucitado. Él está vivo. Él no está muerto. Él ha vencido. Y todo aquel que viene a Cristo, en Cristo le es abolido esa maldición. Ya no hay maldición. En Cristo se corta toda maldición, se anula toda maldición. Hoy en Cristo eres salvo ahora y para siempre. Y dice el texto, versículo 8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Versículo 13, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la alabanza, a Cristo sea la alabanza, ahora y para siempre. Así debe ser, siempre en nuestras vidas. Cristo es glorificado y nosotros debemos glorificarle, porque Cristo es nuestro Señor y Salvador, y por Él somos ahora salvos para toda la eternidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar.